todos los que se conectan en este momento. Una cordial bienvenida pues a este tema que es muy interesante, a veces un poquito desestimado. Estamos aquí para presentar el tema de manera muy general, como es costumbre en los webinars, pero que son temas que hacen parte del desarrollo de los másters y diferentes cursos que tiene EALDE para ustedes. Entonces, quienes ya se han familiarizado con los cursos, pues saben cómo opera la dinámica del desarrollo de las asignaturas. Bueno, entonces, hoy venimos a hablar de ingeniería básica, la importancia de la ingeniería básica en la planeación de proyectos fotovoltaicos, en general de cualquier tipo de proyecto. Eh, Les pido el favor que si hay alguna novedad con el audio o el video, pues me hagan saber. Eh, Mi nombre, como lo dijo Alejandro, es Alejandro Reina Hoyos. Yo soy ingeniero electricista, especialista en eficiencia energética y energías renovables. He sido gerente de proyectos durante más de una década en una empresa que opera en Colombia y tiene operaciones en otros países también. Y la idea es que hoy evaluemos este tema o veamos este tema de una manera pues muy general, pero dándole mucho énfasis a su importancia en la evaluación y planificación de proyectos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar en el webinar de la importancia de la ingeniería básica desde la definición de ingeniería básica y los objetivos de esa ingeniería básica. Luego vamos a ver rápidamente las actividades preliminares y etapas de ese proceso. Luego vamos a mencionar las actividades de campo que son muy sencillas. Eh, Luego, posteriormente, vamos al cuarto punto, que es como el más denso, que es el de los condicionantes de viabilidad. Y el quinto, de actividades dependientes, simplemente lo vamos a mencionar. Se los voy a comentar así, pues muy general. Listo, entonces, bueno, primero que todo, ¿qué se entiende por ingeniería básica de proyectos fotovoltaicos o de proyectos generales? Pues la ingeniería básica es un proceso mediante el cual se definen los lineamientos generales de un proyecto. En este proceso quedan plasmadas las especificaciones básicas y los requerimientos o necesidades del usuario o cliente. ¿Sí? Cuando yo abordo un proyecto fotovoltaico, yo tengo que saber eh, de manera preliminar cómo, con qué equipos, con qué materiales, de qué manera lo voy a construir y cuáles son las necesidades, si ese planteamiento del proyecto como una solución de ingeniería atiende los requerimientos o necesidades de mi usuario o mi cliente. ¿Sí? Si definitivamente el proyecto no las atiende o no las puede atender, pues el proyecto se cae y es inviable. ¿Listo? Entonces, en la ingeniería básica constituye una etapa muy clave, pues es una etapa inicial y pues allí se define la viabilidad técnica y económica del proyecto. Este es el punto de partida para la construcción de la ingeniería de detalle. Eh, la ingeniería básica, dentro de la concepción del proyecto fotovoltaico, la ingeniería básica solo tiene un paso previo, ¿sí? Y es la intención del proyecto, ¿sí? La intención del cliente, la intención del usuario, la posibilidad de proyectar la construcción de un campo fotovoltaico de pequeño, mediano o gran tamaño, ¿sí? Pero es casi que el punto de partida de este tipo de proyectos y de cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Yo no puedo iniciar el proyecto si no he cumplido esta etapa de ingeniería básica. La documentación resultante del proceso es suficiente para evaluar la obra y los trabajos de montaje con suficiente aproximación para lograr una cotización válida. Aquí hay una cosa muy importante en este texto y es que eh, nosotros tenemos como resultante un informe de ingeniería básica. La ingeniería básica no puede ni debe estar en la cabeza de nadie. Debe estar plasmada en un documento, en un informe
que sirva, número uno, para socializar el proyecto con el cliente y número dos, como insumo necesario para ser el punto de partida de la ingeniería de detalle, nada más que eso, y para que la gente de presupuestos o el departamento comercial elaboren presupuestos y cotizaciones. Entonces, en esta definición, pues ya les he dejado ver en gran medida la importancia que tiene este tema en los proyectos fotovoltaicos. Bueno, entonces como objetivos, hay uno ahí anclado, fijado con un pincito. El objetivo primordial o principal de la ingeniería básica es chequear viabilidad en los proyectos fotovoltaicos. Si yo en la observación preliminar y en el resultante del informe de ingeniería básica tengo que el proyecto no es viable, el proyecto se cae, ¿sí? Por diferentes razones que veremos más adelante en esta presentación, pero es clave que tengamos siempre en la mente que el objetivo de la ingeniería básica es apuntarle a todo lo que tenga que ver con viabilidad técnica y económica de la solución o el proyecto. ¿Listo? Entonces ya como objetivos un poco más específicos, más detallados, es establecer los requisitos básicos del proyecto. Incluye el tipo de tecnología, los materiales y los procesos que se utilizarán. Entonces, yo tengo una instalación en la que puedo usar panel de determinado tipo o cuál es la potencia que me conviene, cuáles son los materiales para canalizar las rutas de cableado que más me convienen y cuáles son los procesos que se utilizarán. Doy un ejemplo, yo tengo un proyecto en una cubierta muy grande, ¿sí? ¿Cuál es la metodología que usaré para subir los equipos, los paneles y la estructura hacia cubierta? ¿Sí? Tengo una cubierta a 18 metros de alto. ¿Cuál es el método que usaré? Voy a usar telehandler, voy a usar manlip, voy a usar andamios certificados, voy a usar plumas. Todos esos pequeños detalles se piensan desde el principio, porque son factores condicionantes que requieren áreas de trabajo, que requieren aspectos logísticos y que impactan el costo. ¿Listo? Como segundo objetivo específico es definir el diseño general del proyecto. Se realiza un diseño conceptual que muestra la disposición general de los diferentes componentes. Esto es una cosa que realmente a grosso modo se puede hacer casi que a mano. Yo puedo en un papel plasmar el diseño conceptual, es decir, construyo un esquema, por ejemplo, unifilar o sobre planos existentes puedo rayar rutas de cableado, entonces defino un diseño general del proyecto. ¿Listo? Como tercer objetivo específico, identifico los principales riesgos y desafíos. Estos se analizan los posibles problemas que podrían surgir durante el proyecto. Yo debo evaluar el riesgo en todo momento durante la construcción de la ingeniería básica, tanto durante las labores de campo en las que yo hago el recorrido, factores de ambientales, seguridad física, logísticos, operativos, que me impacten la viabilidad del proyecto. Entonces, identifico esos riesgos y si es necesario, no es obligatorio, pero si es necesario, construye una matriz, ¿sí? Construye una matriz. Es muy común que en nuestros proyectos fotovoltaicos tengamos trabajo en alturas, por ejemplo. Entonces, ese trabajo en alturas, pues ya de por sí constituye una actividad de alto riesgo y requiere la implementación o la definición de una matriz de riesgos, ¿sí? Entonces, identifico todos estos riesgos y desafíos que tiene el proyecto y los plasmo en el informe dentro de un capítulo. ¿Listo? A ver, el informe, hago un paréntesis para decir que el informe también me va a servir
para subcontratar actividades. O sea, si yo soy un promotor de proyectos o un promotor de este tipo de soluciones y lo que voy a hacer es salir a cotizar el proyecto para que sea construido en EPC por un tercero. Este informe de ingeniería básica sí que me es importante para poder tener o difundir esa información a quienes puedan ser mis oferentes. ¿Listo? Listo, como cuarto objetivo específico, realizar una estimación preliminar de costos. Esto realmente va un poquito más adelante. ¿Sí? Yo puedo calcular el costo aproximado del proyecto o los principales factores que lo afectan para determinar su viabilidad económica. Yo me voy más en qué son los principales factores que lo afectan. ¿Sí? Yo en la ingeniería básica hago unos números o percibo unos números generales del proyecto, pero normalmente en las empresas son otras personas quienes se encargan ya de la parte de construcción de presupuestos y cotizaciones. Entonces, lo que hago es dar una información técnica clara que muestre cuáles son los factores que pueden afectar el costo. Distancias, dificultades logísticas, como ya lo mencioné, alturas, bueno, todo, necesidad de uso de equipos y demás. Entonces, también tengo como objetivo desarrollar un cronograma general del proyecto. Se establece un plan de trabajo con las etapas principales del proyecto. Entonces, yo lo que hago allí es hacer un flujograma del proyecto. Si ya tengo experiencia en la construcción de proyectos de este tipo, lo que hago es usar mis cronogramas de base y mis archivos de base para construcción de cronogramas, para hacer un cronograma no detallado, sino simplificado, que me permita luego socializar con quien interese en el informe, socializar este tema de tiempo, ¿sí? Hay proyectos que son contrarreloj. Entonces el cliente dice, sí, pero lo necesito antes de diciembre. Entonces, antes de final de año. O lo necesito en el siguiente trimestre. Entonces, o cuando hay condicionantes específicas como ventanas de mantenimiento para la posibilidad de conexión. Hay empresas en las que si yo me voy a conectar, solamente tengo una única oportunidad, que es cuando hacen el mantenimiento general, que lo hacen 2 veces al año. Entonces, yo tengo que tener esa fase de construcción mapeada desde el principio para poder plasmar ese requerimiento en el informe de ingeniería básica. ¿Listo? Entonces, es muy importante que yo tenga como esos elementos pues como destacados dentro de un cronograma general. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuáles son las actividades preliminares y las etapas del, del proceso de construcción de ingeniería básica? En las etapas preliminares, parece obvio, pero no pasa con frecuencia, es que yo pueda conformar un equipo técnico idóneo para realizar el informe. Es decir, si yo abordé, yo necesito un equipo multidisciplinario, son proyectos técnicos, no lo olvidemos. Si yo necesito que dentro de mi visita o dentro de mi observación de ingeniería básica para perseguir la viabilidad técnica y económica del proyecto, necesito llevar un ingeniero estructural o un ingeniero civil o mecánico que me evalúe o que me observe las condiciones de trabajo, lo que van a ser las condiciones de trabajo, lo tengo que llevar, ¿sí? Yo tengo que conformar este equipo idóneo, técnico, y también administrativo, de seguridad industrial, de presupuestos, que sea capaz de evaluar los aspectos más relevantes del proyecto. Entonces, número uno, conformar el equipo idóneo. Número dos, disponer los recursos tecnológicos y operativos para abordar cada caso. Es decir, yo voy a ir a hacer una visita para construir ingeniería básica de un proyecto X. ¿Qué necesito? Necesito
cámara fotográfica, elementos para hacer mediciones de longitudes o mediciones eléctricas. Necesito, no sé, un analizador de calidad de energía, necesito planificar esa actividad de ingeniería básica, necesito vehículos con capacidad 4x4, necesito planificar agendas de vuelos, trenes, lo que sea necesario para abordar la actividad de ingeniería básica. Y la tercera actividad preliminar es solicitar la información del usuario final o cliente, ¿sí? Yo debo, antes de realizar la visita o la etapa de campo de la ingeniería básica, solicitar la mayor cantidad de información que tenga, ¿sí? Información de cierto tipo que veremos en unos slides más adelante. Bueno, etapas. Vamos a hablar de las etapas de la construcción de este tema de este informe de ingeniería básica. Como número 1, la recopilación de la información base del cliente. Facturas de consumos, matrices horarias de consumo, diagrama unifilar existente, fichas o memorias o planos de las instalaciones existentes. O sea, yo aquí estoy basándome en lo que está en el cliente, ¿sí? O en lo que está en el lugar de instalación. Ejemplo, yo voy a construir una granja o mini granja. Si yo no recopilo información base, yo no sé dónde tengo el punto de conexión. Yo no sé si, dado estudios previos, yo tengo unos suelos de X o Y condición o X o Y inundabilidad. Yo no sé a qué distancia está la red en la que me voy a conectar. Entonces, en esta etapa que es fundamental, yo recopilo esa información previa a la visita de ingeniería básica, ¿sí? Y si me falta algo durante la visita con el interlocutor técnico que tenga en el cliente, solicito de manera formal esa información que me hace falta. Listo. En la segunda etapa tenemos el diseño preliminar y la selección de alternativas. Estas son evaluables vía simulación o memorias simplificadas. Explico este punto. ¿Cómo puedo evaluar un diseño preliminar? A ver, hay muchos programas para específicamente de fotovoltaica, por ejemplo, como Helioscope, que permiten hacer diseños simplificados, o sea, simulaciones simplificadas. Entonces, yo no tengo que hacer un gran desarrollo en simulación para poder mostrar ciertos aspectos relevantes de un proyecto, ¿sí? Entonces, hago un diseño preliminar con el que puedo hablar, por ejemplo, cómo me va con un panel u otro, cómo me va con un inversor u otro, ¿sí? Eso es un proceso de ingeniería especializada, pero que toma poco tiempo, ¿sí? Hago una selección general de alternativas o uso alguna hoja de cálculo o algún sí, archivo o documento que tenga de memorias simplificadas. ¿Para qué lo puedo usar o para qué lo puedo llegar a necesitar en la construcción del informe de ingeniería básica? Lo puedo llegar a necesitar para el cálculo, por ejemplo, de cables, canalizaciones. Como tercera etapa, la elaboración de diagramas y planos básicos. Como les decía ahora, es muy sencillo. Si yo tengo experiencia, yo tengo planos viejos o información técnica vieja con la que yo puedo usar como punto de partida para la construcción de diagramas unifilares, diagramas esquemáticos, diagramas de flujo y planos básicos. Esa información del punto 3 es muy importante porque que sea de alta calidad, porque si bien no es para construcción, es algo con lo que yo puedo presentar el proyecto a quienes deban aprobarlo, sea el cliente o sea el que sea, ¿sí? Y la última etapa, la presentación del informe general. Eso debe hacerse de manera formal. Se los digo por experiencia, una experiencia amplia en este tema, y es que el cliente tiene que saber
cómo la instalación va a afectar su infraestructura, ¿sí? Si va a pasar un tubo, si va a pasar, hay que romper un pavimento, un muro para hacer un hueco, para pasar con una bandeja, con un ducto, el cliente lo tiene que saber. Y eso es muy fácil de mostrar cuando se hace un informe de ingeniería básica bien detallado, ¿sí? En un informe de ingeniería básica yo puedo proyectar a través de el montaje sobre la foto de recorridos de canalizaciones o ubicaciones de equipos de una manera aproximada que le dé la percepción al cliente de cómo el proyecto va a afectar su infraestructura. ¿Listo? Bueno, entonces, en cuanto a las actividades de campo para la construcción de los informes de ingeniería básica son muy simples, son cuatro o más. Bueno, se pueden derivar de estas algunas otras. Em, el registro fotográfico es fundamental. eh, la toma de medidas para lo que tengo que llevar, los elementos indicados. El vuelo de dron lo pongo porque es muy importante para nosotros los que construimos o proyectamos instalaciones fotovoltaicas. ¿Por qué? Porque en el vuelo de dron no solamente podemos a través de la superposición de fotos cenitales construir un ortomosaico que nos permite confrontarlo con el plano de cubierta o con el plano del área que va a ser el área de montaje y corroborar medidas como una especie de ejercicio de topografía, sino que además nos permite detectar anomalías preexistentes por ejemplo, en cubiertas. Si yo tengo una cubierta en la que encuentro una mancha de suciedad y humedad, es porque en ese punto hay una deflexión de la cubierta que me puede indicar que es un punto susceptible a falla por goteras o por un problema dependiente de la cubierta o de contrapendiente. Entonces, es muy importante dentro de la inspección hacer, por ejemplo, un diagnóstico con vuelo de dron. Luego, esta información se procesa en un equipo y en un programa especializado y se construye el ortomosaico se usa ese ortomosaico para mostrar esos aspectos relevantes o para explicar de manera muy general y muy gráfica el proyecto al cliente. ¿Listo? Eh, y como otra actividad tenemos el recorrido general de observación, un recorrido en el que el equipo técnico que conformamos va detectando cada uno de los aspectos relevantes que puedan afectar la viabilidad técnica o económica de la solución. Se toman apuntes, se llevan cuadros, se hacen checklists para verificar condiciones y hacer más simple esas actividades de campo eh, puntualmente en el recorrido general de observación. Listo. Vamos al corazón del asunto de la ingeniería básica de proyectos fotovoltaicos y es a los condicionantes de viabilidad. El objetivo, como lo repasamos hace unos minutos, de la ingeniería básica y de su informe es específicamente mostrar cuáles son los condicionantes de viabilidad del proyecto. O sea, definir si el proyecto se puede o no se puede abordar. Listo. Entonces, de fondo tenemos una imagen sencilla o simplificada de una instalación fotovoltaica, sea la que sea, puede ser en techo como se ve esta, o puede ser en campo abierto, en piso, mm, pero es lo mismo. Entonces, dado que las instalaciones fotovoltaicas constituyen proyectos técnicos de ingeniería, ¿sí? Nosotros no estamos vendiendo consumibles, ¿sí? Que a veces se comete el error en los mercados de solicitarle a las empresas de proyectos técnicos, decir, dame un precio, eh, con una llamada o con un correo electrónico.
Realmente yo los invito a que rechacemos por completo esa práctica porque nosotros no vendemos consumibles, nosotros vendemos es proyectos técnicos o participamos es en la construcción de proyectos técnicos. Entonces, no es correcto partir de supuestos en cuanto a los siguientes aspectos. Entonces, cada uno de estos aspectos lo voy a profundizar un poquito, pero recuerden esa frase, no es correcto partir a partir de supuestos. Entonces, vamos a desarrollar uno por uno. Entonces, como primera medida, áreas. Yo tengo que conocer cuáles son las áreas de montaje disponibles para colocar el campo de generación. Recordemos que nuestra tecnología solar fotovoltaica tiene un tema, una afectación de su eficiencia específicamente en la potencia por unidad de área, ¿sí? Es decir, yo necesito una gran área, eso ha ido mejorando porque han mejorado las eficiencias de los módulos con el pasar de los años y la madurez tecnológica, pero yo necesito una cantidad importante de área para generar X energía. Entonces, primera medida, yo tengo que conocer cuál es el área disponible. ¿Cuál es el método para yo validar el área disponible? A través de planos y a través de, reitero, las bondades de realizar un vuelo de dron o una inspección visual, ¿no? Hay cubiertas que son perfectamente transitables, áreas de montaje que son perfectamente transitables. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un proyecto en piso y el recorrido me doy cuenta que gran parte del lote que sugiere el usuario o cliente es un área inundable, yo tengo que ser capaz de detectar eso a través de la observación del suelo, de la vegetación y solicitar estudios complementarios cuando sea necesario, ¿sí? Estudios de inundabilidad o estudios de suelos. También tengo que detectar en áreas el área disponible para la instalación de equipos. Cuando hablo de equipos, me refiero también específicamente a tableros o equipos activos como inversores, ¿sí? Los equipos inversores requieren, si ustedes ven la ficha técnica del fabricante, él tiene unas distancias de trabajo, unas distancias de seguridad que frontales, laterales, superior, inferior, que yo debo respetar para conservar la garantía. Entonces, si yo tengo un espacio muy pequeño para colocar, no sé, X cantidad de inversores y los tengo que colocar muy pegados entre ellos, pues voy a hacer la violación a una de las condicionantes de garantía que me exige el fabricante, porque ellos necesitan un área para refrigeración, para circulación de aire. Entonces, yo debo validar cuáles son las áreas en las que voy a montar equipos, tomar las medidas del caso y hacer el montaje en un plano muy general, cero detalle, en el que yo haga la disposición de esos equipos. ¿Sí? Aprovecho este momento para recordar que los planos o esquemas de resultantes del proceso de ingeniería básica no son para construcción, ¿sí? Y deben rotularse como planos de ingeniería básica no aptos para construcción. Muy importante que eso quede claro. Segundo condicionante, partir del tipo de cubierta o de suelo que voy a abordar. El tipo de cubierta, cómo es la geometría de la cubierta, las tejas, todas tienen una geometría. Eh, Hay diferentes tipos de geometría, hay diferentes tipos de fijación de cada una de las cubiertas. Hay cubiertas que son traslapadas, grafadas, de doble capa, de capa sencilla, metálicas, plásticas, fibrocemento. Todo eso marca la ruta del proyecto porque cambia equipos con los que yo voy a implementar ese proyecto, ¿sí? Entonces, el tipo de estructura que yo voy a usar, que cuesta X pesos para teja doble capa de tipo sándwich o, bueno, o la teja o la que voy a usar para teja de tipo UPVC de una sola capa
o teja en fibrocemento. El tipo de accesorio de montaje cambia, su costo cambia y su afectación o participación en el presupuesto general del proyecto cambia. Entonces, por tanto, se vuelve un condicionante de viabilidad técnica. Las condiciones, por ejemplo, para los proyectos en suelo, ¿sí? Para los proyectos en suelo, yo debo tener muy clara cuál es la condición de constitución del material del suelo. Si yo voy a hacer un equipo, un montaje que lo voy a hacer micropilotado, que voy a fundir en concreto los pilotes de soporte de las columnas de las mesas donde voy a instalar los módulos o donde voy a instalar los otros equipos, pues yo tengo que saber cómo es ese suelo para construir esos pilotes. Si voy a hacer un hincado mecánico de postes o pilares de enterramiento directo, yo tengo que saber las condiciones del suelo. ¿Y cómo las sé? Con un estudio previo de suelos, haciendo apiques en diferentes puntos de la instalación. ¿Por qué? Porque puede presentarse, se los digo por experiencia, que en zonas de proyectos se presenten apiques en donde la hincadora va a instalar el pilote por impacto y llega a cierta altura, no la altura definitiva de empotramiento, y se presentan rechazos. Entonces, rechazos es que a cierto nivel del suelo, el suelo se vuelve muy duro como una roca, y ya no pasa más la hinca. Entonces, eso requiere otro diseño estructural o un predrill o algunas otras situaciones que afectan considerablemente el costo. ¿Listo? Entonces, como tercer punto, ¿cuáles son las estructuras que voy a seleccionar? ¿Cuáles son las estructuras de montaje en terreno natural o en techos para paneles y otros equipos? ¿Sí? Yo me refiero aquí también a las estructuras en techos, es decir, si yo chequeé la capacidad estructural de la cubierta, a ver, una cubierta de muy vieja data, de muy vieja construcción, es probable que no tenga la resistencia o no haya sido construida para la capacidad estructural o portante necesaria para yo colocarle una carga o un peso como el de los paneles encima, ¿sí? Si yo diseñé una cubierta para 20 kilos por metro cuadrado y luego le puse la teja y ahora le voy a poner los paneles que tienen otro peso adicional por metro cuadrado, pues esa cubierta, esa estructura va a estar sometida a un esfuerzo, a un sobreesfuerzo, a una sobrecarga que la puede llevar a una fatiga, y esto puede ocasionar un siniestro que no es nada deseable. Entonces, yo debo chequear cuáles son estas estructuras con las que yo cuento como soporte para la construcción de mi proyecto. Listo, como cuarto punto tengo las rutas de cableado. Yo tengo que hacer una construcción mental, ¿sí? Ahora hay otras herramientas, yo puedo hacer un levantamiento 3D con Pix4D en un iPad o en algún dispositivo, para luego sobre eso casi que pintar las rutas de cableado. Pero lo más importante es, desde la experiencia del equipo técnico, hacer un recorrido visual en el que yo pueda decir, listo, voy a colocar mis paneles en esta área, de allí voy a llegar con mis alimentadores en corriente directa hasta este punto donde voy a colocar los inversores, y de allí salgo al tablero y del tablero salgo al punto de conexión, pero tener en mente cuáles son esos recorridos mentales, ¿sí? Cuáles son esos recorridos en los que voy a conectar el proyecto. ¿Listo? Entonces, yo en ese punto les hago énfasis en que es importante evaluar distancias generales y posibles medios de canalización. Si yo me voy a ir subterráneo, si yo me voy a ir aéreo, si yo me voy a ir en bandeja, en tubería, eso debo evaluarlo
y desde la experiencia es muy fácil. Cuando se ha construido experiencia en la construcción de este tipo de proyectos, se llega a una instalación y se sabe más o menos cuáles, en términos muy generales, van a ser las rutas de cableado. ¿Por qué está escrito como un condicionante de viabilidad? Porque a veces los puntos de conexión son lejísimos. Entonces, la sola construcción de la interconexión hace que por costos el proyecto pierda viabilidad. Entonces, o porque hay que romper un pavimento súper grande o muros estructurales para poder pasar la interconexión y no se puede. Entonces, por eso está aquí como una nota, como una de los condicionantes. El quinto punto que yo evalúo en la ingeniería básica es la capacidad o viabilidad del punto de conexión. ¿Sí? Yo miro cuál es el punto en el que yo voy a entregar esa energía que me generan mis módulos fotovoltaicos y mis inversores, mi conjunto, mi instalación fotovoltaica, cuál es el punto donde yo voy a inyectar esa energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que el punto de entrega de esa energía no tenga la capacidad y lo que yo tenga que hacer es, así el cliente necesite una planta de X tamaño, me toque reducirla un poco en tamaño para que técnicamente sea compatible con el punto de conexión, ¿sí? Para que eléctricamente sea compatible con el punto de conexión, que el punto de conexión tenga la capacidad para esa energía, ¿sí? También está el punto de conexión porque en parques fotovoltaicos, granjas, mini granjas, yo tengo que contar con la autorización del punto de conexión, o sea, es decir, a mí el operador de la red o el comercializador del generador de la energía que opera en mi región, seguramente me tendrá que avalar la conexión. Entonces, si esa conexión no es viable o el operador o el generador no me la va a avalar, pues el proyecto tendría bastantes problemas luego para legalizarse o para poderse usar. Hay experiencias en el mercado, por ejemplo, de Colombia, en el que las entidades que regulan los puntos de conexión demoran la adjudicación del punto de conexión y hay proyectos que esperan construidos durante mucho tiempo para poderse interconectar. Eso le pega al modelo financiero súper fuerte y puede hacer caer la viabilidad financiera del proyecto. Y sexto condicionante de observación en ingeniería básica es el sombreado. El sombreado que afecta posteriormente el rendimiento de la planta. Entonces yo debo estar muy pendiente de que no haya la construcción de un edificio gigante al lado de mi cubierta que me vaya a generar sombra durante una buena parte del día y que vaya a árboles o cualquier otro elemento que vayan a generar una sombra de manera permanente que me vaya a perjudicar el rendimiento, ¿sí? Porque finalmente lo que quiero es generar energía y si voy a perjudicar el rendimiento, pues voy a tener estos inconvenientes. Vamos a mencionar la última actividad, el último punto y es las actividades dependientes. Las actividades dependientes, o sea, la ingeniería básica tiene unos hijos, ¿sí? Los hijos de la actividad son el presupuesto, la cotización, que no es lo mismo, y la ingeniería de detalle, ¿sí? El presupuesto viene siendo hijo como tal de la ingeniería de detalle. O sea, cuando yo tengo una ingeniería de detalle, yo ya puedo hacer un presupuesto detallado de la construcción, pero pues he necesitado el informe de ingeniería básica, ¿sí? Y la cotización, los equipos comerciales dentro de las empresas necesitan los informes de ingeniería básica para poder construir las cotizaciones, ¿sí? Y también los informes gerenciales para la toma de decisión.
Hay empresas que tienen juntas directivas o comités en las que se definen la viabilidad o la o se asignan los CAPEX para la construcción de los proyectos. Entonces, esa sería una actividad dependiente, la toma de decisión por parte del cliente en la que se revisen los informes de ingeniería básica. Bueno, este es como la visión general de la importancia de la ingeniería básica. Como les digo, el tiempo en los webinars es bastante corto y lo que se pretende es que ustedes conozcan cuál es parte del contenido que se difunde en las clases del máster y que se lleva a profundidad. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Voy a estar muy pendiente de el chat. Voy a estar muy pendiente aquí del chat. Bueno. Bueno, de parte de EALDE Business School damos un agradecimiento a todos los asistentes. Los esperamos nuevamente en los próximos webinars y en todos los contenidos que pueden encontrar en nuestra página web y los esperamos en el máster. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día.